John, un niño de 9 años con un fuerte sentido de la justicia, siempre creyó que tenía que defender a las personas que amaba. No importa lo difícil que fue en lo que debería haber sido el día más feliz de su madre, John hizo una decisión que lo cambió todo cuando vio a su madre preparándose para casarse con Richard, un hombre que esconde secretos peligrosos. John valientemente dio un paso adelante y reveló una verdad impactante que nadie podría haber imaginado. Se esperaba que su acto valiente detuviera inmediatamente la boda, pero lo que sucedió después dejó a todos incrédulos. ¿La revelación de John tuvo consecuencias tan severas? ¿Cómo el coraje de este joven muchacho expuso la verdad sobre su vida, el prometido de mi madre y cómo afectaría su futuro? Estén atentos para descubrirlo y antes. Nos sumergimos, déjanos saber desde dónde estás mirando y si esta historia sobre coraje y honestidad toca tu corazón. No olvides darle al botón de suscripción. La vida de John y su madre siempre había sido simple y pacífico desde que el padre de John falleció en un accidente automovilístico hace 2 años, perdiendo a su padre. Fue el mayor shock de la vida de John y desde ese momento siempre se sintió responsable de proteger a su madre. Sarah, una mujer amable y amorosa, el vínculo entre madre e hijo era increíble. Fuertes, no eran solo madre e hijo, sino también los compañeros más cercanos. Todas las noches leían libros. Juntos ven películas familiares antiguas que a ambos les encantaban y siempre comparten historias sobre sus vidas con John, su madre. Significaba todo a pesar de ser tan joven, siempre estaba atento a su estado de ánimo y noté incluso los cambios más leves en sus expresiones o palabras después de que su padre falleció. Sarah dedicó todo su tiempo y cuidado a JN, pero John sabía que su madre necesitaba felicidad y alguien que estuviera a su lado. Esto también se hizo aún más claro cuando Sarah conoció a Richard, el hombre con el que había estado saliendo. Durante varios meses Richard fue un exitoso hombre de negocios, alto y guapo, con una sonrisa que siempre iluminaba su rostro y un aire de sofisticación cada vez que aparecía. Entró en la vida de Sarah como un salvador, devolviéndole sentimientos que no había sentido en mucho tiempo después de la muerte de su marido. La primera vez que John conoció a Richard fue en una pequeña fiesta que su madre organizó en su casa para presentar a su nuevo novio a familiares y amigos. Richard llegó con un ramo vibrante en la mano, sonrisa brillante y un aire de confianza que cautivó a todos. John, este es Richard, mi amigo. Sarah le presentó al niño. Richard se arrodilló y miró directamente a John con una sonrisa amistosa. Encantado de conocerte, John. Tu madre me ha hablado mucho de ti, espero que podamos ser grandes amigos. En ese momento John solo logró una leve sonrisa, incapaz de sentir ningún calor genuino hacia Richard, pero para mantener su madre feliz, él permaneció educado y no protestó a medida que pasaba el tiempo. Richard apareció con más frecuencia en la vida de JN y Sarah. A menudo venía a cenar y llevaba a la madre de John a salir. A veces incluso jugaba al baloncesto con John en el patio trasero. Richard parecía el hombre perfecto, siempre cuidando bien de Sarah, y todos sus amigos y familiares se sintieron felices por ella. Dijeron que Sarah merecía un buen hombre después de todo el dolor que había pasado. Todo el pueblo creía que Richard era un regalo del destino para Sarah, ayudándola a olvidar su tristeza y seguir adelante con la vida. Adoraba a Richard y Sarah siempre parecía radiante y feliz cuando él estaba cerca. Sin embargo, John sentía que algo no estaba bien. Al principio pensó que tal vez era demasiado sensible y que no estaba acostumbrado a tener a otro hombre en sus vidas, pero rápidamente se dio cuenta de que cuando estaban solos, Richard perdía su actitud gentil y afectuosa y se volvía frío y distante. A veces ni siquiera reconocía a John cuando lo saludaba. Las palabras de Richard comenzaron a volverse una vez sarcástico y un poco molesto. John le mostró con orgullo a Richard que había obtenido una alta puntuación en un examen de matemáticas que acababa de murmuró: buen trabajo, pero deberías esforzarte más. No todos permanecen buenos para siempre. John sintió que lo estaban engañando. Expulsado de la nueva vida que su madre estaba construyendo con Richard, cenas familiares que solían ser solo él y su madre ahora se convirtió en conversaciones en las que se sentía excluido. Richard siempre parecía captar la atención de su madre y cada vez que John intentaba unirse a la conversación, Richard se impacientaba y respondía brevemente y luego se volvió hacia su madre para hablar sobre sus planes para el futuro. Su madre también estaba absorta en sus pensamientos. La recién descubierta felicidad no notó estos cambios una noche cuando Sarah llegó a casa. Llegó tarde del trabajo y Richard estaba solo con JN. El niño descubrió una verdad aterradora sobre él mientras veía dibujos animados. En la sala de estar, John escuchó a Richard hablando por teléfono en la cocina. Su voz era baja, tensa y más misteriosa. Más que nunca, el plan sigue en marcha, solo hay que esperar hasta después de la boda y todo estará cuidado.
el seguro de vida está listo, después de eso podemos desaparecer con él. Dinero. John sintió que su corazón se detenía, se quedó congelado, apenas atreviéndose a respirar y sintió que había un plan oscuro en juego con su madre como víctima. Richard no era el buen hombre que pretendía ser. Se estaba aprovechando de su madre y podría estar planeando hacerle daño para robarle su dinero. A partir de ese momento, JN se preocupó y estresó más que nunca. Sabía qué hacer. ¿Alguien creería a un niño como él? ¿Qué pensaría su madre? ¿Qué pasaría si lo hiciera? Nada de eso. Estas preguntas se arremolinaban en la cabeza de John y a medida que se acercaba el día de la boda de su madre, su miedo. JN sabía que no podía simplemente quedarse sentado y dejar que las cosas sucedieran, pero tampoco sabía dónde ir. Se acercaba el día de la boda y John tuvo que afrontar el hecho de que él era el único que podía salvar a su madre. La ansiedad por el peligro se reflejaba claramente en su rostro cuando llegó ese día y todos los ojos se volvieron hacia él. Su madre Sarah con su vestido de novia blanco puro, pero John no podía apartar la mirada de él. Richard, el hombre que conocía, ocultaba oscuros secretos detrás de su sonrisa perfecta y John se sintió atrapado en un torbellino de emociones, pero sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. El gran día finalmente llegó y los rayos del sol se filtraron a través de las vidrieras de la gran iglesia. Proyectando una luz brillante sobre el suelo de mármol, toda la iglesia estaba rodeada de amigos y familiares que charlaban animadamente sobre la ceremonia y las risas y conversaciones de la futura pareja de casados resonaron en todas partes, pero aunque todos parecían alegres, John sintió una profunda sensación de temeroso. Se sentó tranquilamente en un rincón agarrando una pequeña almohada que contenía los anillos de boda, sintiendo como el peso de el mundo estaba sobre sus hombros. John, con un traje pequeño que se ajustaba a su figura de 9 años, miró a su alrededor. Tratando de controlar su ansiedad, había tomado la decisión de que tenía que parar esto. Boda, pero ¿cómo podría hacerlo sin empeorar todo? Sabía que no. Uno en esta multitud creería en un niño, especialmente en el día más feliz de su madre, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados y mirar su madre fuese engañada y cayera en la trampa que Richard había tendido junto al. Richard se encontraba en un elegante smoking negro sonriendo con confianza, parecía el novio perfecto a alguien. Cualquiera pensaría que fue increíble para Sarah, todos estaban encantados con la apariencia de Richard y su personalidad cautivadora, pero solo John sabía las mentiras detrás de esa sonrisa, el plan que Richard estaba escondiendo. JN se sintió como él era el único que podía ver el verdadero rostro de este hombre, lo que lo hacía aún más. John, decidido, bajó la cabeza, sus ojos puestos en la almohada del anillo que tenía en las manos, pero su mente se remontó a los últimos meses y recordó la primera vez que su madre le presentó a Richard cuando todo parecía demasiado bueno para ser verdad en ese entonces. Trató de convencerse a sí mismo de que Richard solo necesitaba más tiempo para simpatizar con él. Que la irritación de Richard cuando su madre no estaba cerca era solo un malentendido, pero después de escuchar eso, la fatídica llamada telefónica de John, ya no tenía ninguna duda de que Richard no era un buen hombre. Las duras palabras que Richard usó, las miradas frías cuando Sarah no estaba presente, demostró que no le importaba John y que no estaba realmente enamorado de su madre como pretendía. Todo era parte de un plan que John no podía dejar que sucediera. Al ver a Richard parado en el altar con su confianza, ojos y sonrisa falsa, John sintió una ola de ira crecer en su interior. La música nupcial lenta comenzó a sonar, señalando que la novia Sarah estaba. Al entrar a la iglesia, John apretó la almohada con más fuerza aún, hasta su corazón. Mientras corrían, todos se giraron hacia la puerta donde Sarah, con su impresionante vestido de novia blanco, se adelantó y su madre parecía radiante y feliz, su rostro irradiaba alegría, su sonrisa sugería que tenía. Encontró la felicidad nuevamente después de tanto dolor, pero esto solo hizo que el corazón de John se encogiera. Le dolía más saber que su madre estaba siendo engañada. Sarah bajó lentamente los pasos. Pasillo cubierto de flores, acercándose al altar donde Richard estaba esperando. Todos los ojos siguieron a la novia, pero los ojos de John nunca dejaron a Richard, lo miró fijamente. Como si tratara de reunir todo su coraje para hablar y detener todo antes de que fuera demasiado. Llegó tarde, pero su boca no podía formar las palabras. La ansiedad y el miedo lo ahogaban. Se preguntó si tenía el coraje suficiente para decir la verdad frente a todos cuando Sarah llegó al altar y se puso de pie. Al lado de Richard, la sala quedó en silencio y el oficial comenzó a decir palabras de bienvenida alabando su amor y compromiso, pero para John todo era insignificante. Ecos. Solo podía pensar sobre la conversación que había escuchado y la mirada calculadora de Richard. Cada segundo que pasaba se sentía como si el tiempo pasara
Si no actuaba ahora sería demasiado tarde, preguntó el oficial crucial. Pregunta si alguien se opone a esta unión, hable ahora o calle para siempre. Toda la iglesia quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración de todos resonaba. John contuvo la respiración, su mano agarraba la almohada con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Este era su momento, este era el momento para él. Decidir decir la verdad o dejar que todo pase y ver a su madre arruinada por un engaño. El hombre John miró a su madre Sarah, que estaba allí de pie, sonriendo felizmente. Richard no podía dejar que esto pasara. Tomó una respiración profunda y John se puso de pie. Sus piernas temblaban pero la determinación se reflejaba en sus ojos, abrió su boca y su voz resonó en la quietud. Espera, no lo hagas. Cásate con él. Toda la iglesia se congeló cuando el grito de ese resonó. Todos los ojos se volvieron hacia él. Un niño tembloroso estaba parado en medio del pasillo. Las pequeñas piernas de John temblaban, pero él se mantuvo de pie. El firme Richard miró a John con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y enojo. Sarah. La madre de John parecía aturdida, no podía entender por qué su hijo estaba interrumpiendo el momento más importante de su vida. Sus ojos mostraban confusión sin saber qué hacer. John sabía que todos en la iglesia estaban esperando una. Tras una explicación suya respiró hondo intentando mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Mamá Tambor, no puedes casarte con él. JN dijo con voz temblorosa, pero resuelto, él no es quien. ¿Crees que es él? Sarah miró a su hijo con incredulidad. John, ¿de qué estás hablando, Richard? Es un buen hombre. No entiende. Su voz se apagó cuando vio la mirada ansiosa en los ojos de John, pero antes de que Sarah pudiera decir más, John continuó, no lo sabes, pero yo sí. Lo escuché hablando por teléfono. Hablaban por teléfono con alguien sobre dinero y sobre tu mamá. Él te está mintiendo. Toda la iglesia estalló en murmullos y susurros. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas tratando de comprender ¿qué estaba pasando? Richard, visiblemente conmocionado, se acercó a John y habló en voz baja. Pero lleno de ira. John, ¿de qué tonterías estás hablando? No arruines la boda de tu madre así. Esta Sarah parecía desconcertada, se giró hacia Richard y luego volvió a su hijo. No puedo entender por qué John estaba haciendo esto. John, no entiendo por qué estás haciendo esto. Diciendo estas cosas, Richard me ama y te ama también, pero John no se echó atrás, tomó una. Respiré hondo y hablé más fuerte. No, mamá, no es cierto. Lo escuché hablando con alguien llamado Mark. Estaban hablando de planifique un plan para tomar el dinero de su seguro de vida después de que se lastime. Richard dio un paso adelante, peligrosamente. Sus ojos brillaban con una ira que ya no podía ocultar. Deténlo, John. No sé de qué estás hablando. Se giró hacia Sarah tratando de recuperar el control. Sarah, no escuches. Este John es solo un niño que no entiende, pero Sarah estaba empezando a entender. Sintió que algo andaba mal, miró a su hijo a los ojos y vio el miedo y la seriedad en sus palabras. John no estaba. El tipo de niño que inventa cosas, y ella sabía que si él decidía ponerse de pie y decir algo, algo debía ser cierto. Recuerdos muy serios de los últimos meses comenzaron a inundar la mente de Sarah. Recordó la primera vez que conoció a Richard en la fiesta de un amigo. Llegó luciendo guapo y encantador. Todos se sintieron como si él fuera perfecto. Sarah se sintió inmediatamente atraída por la confianza y el cuidado de Richard. Demostró que comenzaron a salir y en tan solo unos meses Richard le propuso matrimonio. Todo pasó tan rápido, pero Sarah pensó que era porque él realmente la amaba. Ella creyó a Belly de que después de años de sufrir por la pérdida de su marido, finalmente había encontrado el amor de nuevo. Sin embargo, la pequeña cosa que Sarah tenía anteriormente pasado por alto, ahora se hizo más claro. Richard siempre parecía encantador y amable cuando había amigos cerca, pero a veces, cuando estaban solos, se volvía frío. A menudo evitaba las conversaciones sobre un futuro a largo plazo y rara vez quería hablar sobre su pasado. Richard también estaba muy interesado en las finanzas y con frecuencia le preguntaba a Sarah sobre sus ahorros y su vida en seguros, especialmente su póliza de seguro de vida. Sarah una vez pensó que era solo una preocupación normal para un hombre preocupado por el futuro de su familia, pero ahora ella comenzaba a dudar. Sarah sintió un escalofrío. Mientras las piezas comenzaban a encajar en su columna, miró a Richard, que ahora estaba tenso, y luego volvió a mirarla. Hijo, la única persona en la que podía confiar en ese momento. John preguntó suavemente con su voz temblando, ¿estás seguro de lo que oíste? John asintió firmemente, sus ojos rojos conteniendo sus emociones. Estoy seguro, mamá, no quiero que te metas. La herida. Sarah se giró para mirar a Richard.
sus ojos ahora estaban llenos de lágrimas. Richard está. ¿Hay algo que quieras explicar? Richard se congeló tratando de mantener la calma, abrió la boca pero no dijo nada. Salió la ira y el pánico comenzó a mostrarse en su rostro ante las sospechas de Richard. Silencio. Sara sabía que lo que John decía podía ser verdad. Richard se quedó congelado en medio de la iglesia. Todo su cuerpo estaba tenso, sus ojos recorriendo la habitación buscando una vía de escape, la tensión en el aire era palpable y todos en la iglesia podían sentirlo. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre sí, la duda se extendió por sus rostros. Sara continuó mirando directamente a Richard con sus ojos llenos de una mezcla de dolor e incredulidad, todo lo que tenía. Una vez confió en que el hombre que estaba frente a ella se estaba desmoronando. John respiró hondo. Y aunque su voz temblaba, siguió adelante. Sabía que no podía parar. Ahora lo escuché hablando por teléfono. Con alguien llamado Mark. John dijo que su voz cortaba la quietud de la iglesia. Estaban discutiendo un plan. Plan para lastimar a mi mamá después de que terminara la boda. Deténganse. John. Richard gritó. Su voz ya no era tranquila, se giró hacia Sara, tratando de aferrarse a ella. Sara. Tienes que creerme, es solo un niño, no entiende lo que dice. Te amo y nunca te haría daño. El hijo está confundido, pero Sara no respondió de inmediato, miró a Richard. Los ojos se le nublaron por las lágrimas y luego volvió a mirar a John. Ella sabía que su hijo y John no eran él. Tipo de niño que inventaba cosas. John se mantuvo firme y quieto, agarrando la almohada con los anillos, pero ya no temblaba, había dicho la verdad y ahora dependía de él. Madre para decidir. Sara temblando dio un paso hacia Richard. JN dijo que hablaste con alguien llamado Mark, explícalo. Richard, necesitas explicar esto, dijo ella. La voz aún temblaba, pero estaba claro que estaba empezando a dudar de su inocencia. Richard dio un paso atrás, sudando, empezando a tener cuentas en la frente. Mark es solo un amigo. Me estaba ayudando con algunos asuntos financieros para la boda. Richard respondió, pero su voz ya no era firme. Sabía que lo habían acorralado. Era solo una conversación normal sobre bodas. Seguros, nada importante. John no dejó que Richard siguiera mintiendo. No lo es. Bisú. Mensajes. John gritó agarrando la almohada aún más fuerte y habló de cómo mi madre tendría un accidente después de la boda y luego recibirían el dinero del seguro. Escuché todo, él solo está usando a mi madre para él. Las palabras de John provocaron un pesado silencio en toda la iglesia. Algunos invitados parecieron sorprendidos, mientras que otros se volvieron hacia Sara con expresiones preocupadas y simpáticas patéticas. Sara sintió una ola fría recorrer su cuerpo desarticulado. Los recuerdos inundaron su mente. Richard siempre había querido saber sobre su póliza de seguro, sobre los activos que ella se había acumulado después de la muerte de su marido. Él siempre parecía tan preocupado, pero ahora Sara se dio cuenta de que su preocupación no era por amor. Sara se volvió para mirar a Richard. Lágrimas corriendo por su cara. Estás mintiendo. Todo lo que dijo John es verdad. ¿No es que solo viniste a mí por el dinero? ¿No es así? Richard no pudo mantener la compostura. Ya no estaba su rostro contorsionado por la rabia, sus ojos brillaban con derrota y amargura. Sí, así es, gritó, causando que toda la iglesia se estremeciera. Sí, quería tu dinero. ¿Sabes cuánto he trabajado para reconstruir mi vida? No lo entendería. Lo perdí todo y esta era mi oportunidad de conseguir todo lo que necesitaba. No planeaba hacer daño. Cualquiera, pero no había lugar para errores en mi plan. Sara sintió que su mundo se derrumbaba, dio un paso atrás, sus piernas estaban débiles y temblorosas. El hombre en quien había confiado, el hombre con quien pensó que pasaría el resto de su vida, ahora había revelado su verdadera identidad. Cara. Richard no la amaba, solo quería usarla para conseguir el dinero de su seguro de vida después de que ella. El corazón de Sara murió destrozado no solo por la traición de Richard, sino también porque su propia ingenuidad había puesto a ella y a su hijo en peligro. Al ver el colapso de Sara, Richard sabía que había perdido todo su rostro retorcido en fracaso y resentimiento. No entiendes, Sara no tenía otra opción. Yo necesitaba ese dinero para empezar de nuevo, pero ahora todo está arruinado. Sara miró hacia arriba y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con furia ibas a hacerme daño para conseguir dinero, ¿y crees que es correcto? Richard se dio la vuelta incapaz de responder. Su silencio fue la respuesta más clara, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Richard de repente se giró y trató de correr. Richard salió de la iglesia dejando atrás una multitud de invitados conmocionados y aterrorizados. La iglesia entró tan rápido que los invitados cercanos no tuvieron tiempo de reaccionar, sus zapatos golpearon contra el suelo de mármol creando un sonido de pánico en la atmósfera tranquila.
todos en la iglesia se pusieron de pie en estado de shock. Y confundidos, algunos invitados susurraban entre sí sin poder creer lo que acababa de pasar mientras otros observaban. Richard huye preguntándose cómo terminaría todo esto. Sarah se quedó congelada en el altar. Las lágrimas corrían por su rostro y no podía creer que el hombre que una vez pensó que le traería felicidad fuera. No era más que un mentiroso que la usaba por dinero, pero más doloroso que cualquier cosa. La comprensión de que no había visto la verdad hasta que su valiente hijo habló. John, aunque temblando, se mantuvo firme. Él sabía esto. Era el momento crucial y no podía dejar escapar a Richard. Sin dudarlo, John corrió hacia la entrada. Decidió detener a Richard antes de que pudiera escapar. Gritó en pánico: «Que alguien lo detenga, no lo dejen». Él escapó. Todos en la iglesia observaron cómo el joven corría y algunos de los hombres en la multitud rápidamente siguió intentando alcanzar a Richard. La atmósfera se volvió caótica con el sonido de pasos que resuenan por todas partes junto con palabras apresuradas y gritos frenéticos. Richard, ahora, afuera de la iglesia, corrió por las escaleras tratando de encontrar una salida, pero cuando llegó al último escalón, el joven JN ya corría hacia adelante bloqueando su camino, aunque el pequeño cuerpo de Yang no podía detener físicamente a un adulto. Su acto valiente causó suficiente sorpresa para frenar a Richard. «No corras», gritó John. Parado frente a Richard: «No te vas a escapar». Richard miró a John con enojo, lleno de ira y frustración. «Quítate de mi camino, niño», gruñó tratando de empujar a John a un lado, pero John no se movió, mirando fijamente a los ojos de Richard sin ningún signo de miedo. En ese momento los hombres de la iglesia lo alcanzó y agarró a Richard. Él luchó, pero al final no pudo liberarse de su agarre. Richard sabía que había perdido y gritó desesperado, pero no había escapatoria de las manos que lo sujetaban. Mientras tanto, Sarah bajó las escaleras de la iglesia con las piernas temblorosas y débil miró la escena frente a ella, Richard siendo sujetado y su hijo. John estaba allí parado, con el rostro sudoroso pero decidido. Una ola de emoción la golpeó, tanto por el dolor de la traición de Richard como por el orgullo que sentía por su hijo. Valentía. Juanella llamó su nombre. Su voz ronca por la emoción. Ella dio un paso más cerca y cuando llegó a él se arrodilló y lo abrazó fuerte. «Lo siento, John, lo siento yo. No te creí desde el principio». John abrazó a su madre fuertemente sintiendo su calor y amor. «Yo solo quería protegerte», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «No quería que te lastimaras». Sarah sollozó incontrolablemente, pero esta vez sus lágrimas no eran solo de dolor sino de amor y gratitud. «Estoy muy orgullosa de ti, John, me salvaste». En ese momento un coche de policía se detuvo frente a la iglesia. Sus luces rojas y azules parpadeaban intensamente y al otro lado de la calle, dos oficiales salieron del vehículo coche y rápidamente se dirigieron hacia Richard, que todavía estaba siendo sujetado por los invitados a la boda. Inmediatamente esposó a Richard mientras seguía forcejeando, pero en vano uno de los oficiales se acercó. «Sarah y John preguntan si recibimos un informe. ¿Puede alguien explicar qué está pasando?». Sarah todavía estaba emocionada y trató de ponerse de pie, sosteniendo la mano de John con fuerza. Respiró hondo y miró al oficial y luego a su hijo. «Mi hijo John descubrió la verdad. Mi prometido Richard nos estaba engañando. Tenía un plan para hacerme daño después de la boda, para obtener el dinero de mi seguro de vida». El oficial asintió, tomó la declaración de Sarah y miró a Richard, que ahora estaba siendo conducido hacia la policía. «Continuaremos con nuestra investigación, pero las acciones de Yang ayudaron a detener un crimen». El oficial dijo que el niño es muy valiente. John no dijo nada, pero sintió un gran alivio al ver que se llevaban a Richard. Por fin había terminado. No solo había salvado a su madre del peligro, pero también había protegido a su pequeña familia de un terrible estafador. Sarah abrazó a John de nuevo esta vez. Incapaz de contener sus lágrimas: «Me salvaste, JN», ella susurró. «Gracias, mi valiente». El niño JN sonrió débilmente sintiendo que su corazón se aligeraba como nunca antes en sus vidas. Cambiaría después de hoy, pero al menos todavía se tenían el uno al otro. Richard fue esposado y colocado en el coche de policía, pero él seguía gritando y luchando con rabia impotente. Sus ojos estaban llenos de furia y desesperación. Como si no pudiera aceptar que su plan perfecto había sido frustrado por un joven, el invitado todavía estaba de pie alrededor de él. La iglesia observaba cómo el coche de policía se alejaba en un silencio atónito. La tensión en el aire no se había disipado por completo. Lo que acababa de pasar era demasiado impactante para procesarlo de inmediato. Sarah se paró junto a JN con los ojos cerrados. Todavía estaba roja de llorar, aunque ahora estaban a salvo del peligro inmediato.
la sensación de pérdida todavía la abrumaba por completo. La confianza que había depositado en Richard ahora había derrumbado por completo al hombre que una vez pensó que sería su salida a la soledad. Había resultado ser un fraude, alguien que había planeado arruinar su vida. Su corazón estaba roto no solo por la traición, pero también el dolor de darse cuenta de que no había visto la verdadera naturaleza de Richard hasta que John habló. John se quedó quieto, con la mirada fija en el coche de policía que se llevaba a Richard. Me sentí aliviado pero también profundamente exhausto después de todo lo que John sabía que había hecho. Había hecho lo correcto, había salvado a su madre de un destino terrible. Sin embargo, una parte de él todavía se sentía en conflicto entre él. La culpa de arruinar la boda y el orgullo de proteger a su familia no podían evitar la sensación de que sin su valentía hizo que las cosas se desarrollaran tal como Richard había planeado. Sarah se giró para mirar a su hijo. Sus ojos se llenaron de gratitud y amor. «Me salvaste, John», dijo con la voz aún temblorosa. «Lo siento, no te escuché desde el principio». JN miró a su madre a los ojos. «Brillando, pero trato de mantener la calma, no te culpo mamá», respondió yo solo. «Quería que estuvieras a salvo». Sarah se inclinó y abrazó a John con fuerza. Sabía que no importaba lo que pasara. El futuro les deparaba a ambos haber superado un gran desafío, su amor y confianza. Solo se había vuelto más fuerte que nunca. Agradeció en silencio a John no solo por su valentía, pero por creer siempre en lo correcto incluso cuando no se había dado cuenta. Mientras Sarah y John caminaban de regreso hacia la iglesia, los invitados comenzaron a hablar en silencio. Dejar unas cuantas personas se acercaron a Sarah abrazándola y susurrándole palabras de consuelo. «Tiene suerte de tener a John». Uno de sus amigos dijeron que ese chico hizo lo que nadie más se atrevió a hacer. Sarah asintió sintiendo que su corazón se calentaba. «Sí, estoy muy orgullosa de mi hijo», respondió ella sin dejar de seguirlo con la mirada. Sin embargo, John poco después recibió una llamada telefónica de la policía a pesar de estar esposado y retenido en él. Richard de alguna manera había logrado escapar cuando el coche de policía pasó por una zona remota que había tomado. Aprovechó un momento de distracción y huyó a un bosque cercano, lo que hizo que Sarah y John retrocedieran. En un estado de ansiedad, habían pensado que todo había terminado, pero ahora Richard había. Cuando el lugar se convirtió nuevamente en una amenaza inminente, la policía lanzó inmediatamente una cacería humana a gran escala, desplegando helicópteros de ayuda y perros de búsqueda para encontrar a Richard. Sarah sintió una nueva ola de miedo que la invadía. No podía dejar de pensar sobre si Richard volvería a buscar venganza contra ella y su hijo. John podía sentir el miedo de su madre, pero él trató de tranquilizar a su madre. «No te preocupes, la policía lo atrapará, estaremos bien». Bien. Pero mientras John decía esto, sintió que la tensión aumentaba a su alrededor. Recordé la mirada en los ojos de Richard cuando fue capturado, ojos llenos de ira y resentimiento. John sabía que Richard no era el tipo de persona que se rendía fácilmente y esto le hacía tener miedo constantemente de ¿qué podría pasar a continuación? Pasó una semana y la policía todavía no se había encontrado ningún rastro de Richard. La búsqueda continuó pero no había señales de Sarah y John intentaron regresar a su vida cotidiana, pero el miedo permaneció. Sarah había contratado trabajadores para instalar un nuevo sistema de seguridad para su casa y ella evitaba salir por la noche a menos que John o un amigo estuvieran con ella. Todas las noches, antes de irse a la cama, revisaba él ventanas y puertas asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. John también sintió había tensión en el aire, pero él siempre trataba de parecer tranquilo para no preocupar a su madre. Él sabía que ella estaba bajo mucha presión. Presión y no quería ser una carga para ella. En lugar de eso, John se concentró en sus tareas escolares y continuó con sus actividades normales, pero no podía quitarse por completo la sensación de que un día Richard podría volver a aparecer algún día, cuando la policía los visitó para verificar su situación. Sarah no pudo contenerse. Ya no tenía miedo, le preguntó al oficial con voz temblorosa. ¿Estás seguro, Richard? No volveré, no sé cuánto tiempo más podré vivir con esta ansiedad, la tranquilizó el oficial, pero Sarah sabía que no podían garantizar su completa seguridad hasta que Richard estuviera. Lo atraparemos, haremos todo lo posible para encontrarlo, dijo el oficial, pero descanse. Le aseguramos que estamos siguiendo de cerca la situación y si hay alguna señal de él, se lo notificaremos. Inmediatamente Sarah asintió, sintiendo que sus temores no se habían aliviado del todo, pero sabiendo que no tuve más remedio que seguir viviendo, seguir esperando y tener la esperanza de que todo terminara. Con seguridad a medida que pasaban los días y nueva información sobre Richard, la ansiedad de Sarah y John se hacía más pesada a pesar de que
La policía había aumentado las patrullas y las búsquedas, pero no había pistas sobre el paradero de Richard, dijo Sarah. Se sintió como si viviera con miedo constante y cada vez que salía sentía como si la estuvieran observando. John, aunque intentaba permanecer fuerte, no podía evitar la tensión, siempre prestando mucha atención a cada sonido o un extraño movimiento alrededor de la casa. Sin embargo, una tarde, Sarah y John recibió noticias importantes de la policía. El oficial llegó a su casa con una expresión seria pero esperanzada. Tenemos nueva información sobre Richard. El oficial dijo que al mirar directamente a urgencias encontramos algunos documentos importantes relacionados a su plan y aún más. Hemos localizado a un hombre llamado Mark, el hombre al que John había escuchado en la conversación telefónica de Richard. Fue la clave para descubrir todo el plan. La policía había seguido los documentos en la computadora de Richard y encontró transacciones secretas entre Richard y Mark, quien se reveló que estuvo involucrado en múltiples casos de fraude en el pasado. El oficial explicó que Mark era el cómplice de Richard, lo ayudó a dividir la estafa de seguros y pudo haber estado asesorando a Richard desde él. Para empezar, hemos arrestado a Mark en un pequeño pueblo no muy lejos de aquí. El oficial continuó, ha confesado todo lo que ha dicho. Y Richard planeó esto durante meses. El objetivo principal era su seguro de vida. Sarah, Richard falsificó varios documentos relacionado con sus contratos de seguros y financieros. Una vez que usted muera en un accidente, el dinero iría a Richard y él desaparecería con él. Sarah sintió una oleada escalofriante de miedo recorrer su columna mientras escuchaba. Esas palabras las había sospechado, pero al oír estas cosas de la policía, hizo que el horror fuera aún más real. Cuando se giró para mirar a John con sus ojos llena de gratitud por la oportuna advertencia de su hijo, si John no hubiera descubierto el plan, podría haberse convertido en una víctima de este malvado plan. Pero Richard no ha sido atrapado aún, ¿no? JN preguntó, la preocupación clara en su La voz del oficial asintió suspirando. Es cierto, todavía está prófugo, pero con Mark bajo custodia, creemos que encontraremos a Richard pronto. No le queda ningún lugar donde esconderse, reveló la investigación policial. Aún hay más detalles inquietantes sobre el pasado de Richard. Había estado involucrado en varias estafas usando identidades falsas para apunta a mujeres ricas o financieramente independientes después de acercarse a él y confiar y eventualmente defraudarlos a través de pólizas de seguro o activos. Mark había sido su cómplice durante mucho tiempo, siempre trabajando detrás de escena para ayudar a Richard con sus planes, pero esta vez habían decidido llevar a cabo uno más grande. Plan para los siguientes días. Sarah y John no podían quitarse de encima su ansiedad. Aunque Mark había sido arrestado, el hecho de que Richard todavía estuviera allí los hizo sentir inseguros. La policía aconsejó a Sarah y John que tengan cuidado de limitar sus salidas a menos que sea necesario y mantenerse en contacto con ellos. La investigación continuó y la policía también aumentó las medidas de seguridad para una noche. Su familia, Sarah se sentó junto a John mientras él se preparaba para ir a la cama y lo cepilló suavemente. Su cabello, sus ojos todavía llenos de preocupación. ¿Estás bien, John? Sé que esto ha sido muy difícil para ti, le preguntó. Con la voz entrecortada por la emoción, John miró a su madre y asintió. Estoy bien, mamá, solo me preocupa que Richard podría regresar, no quiero que te haga daño. Sarah abrazó a John con fuerza, sintiéndola. Tengo profunda preocupación por su hijo. Yo también tengo miedo, John, pero están trabajando duro para atraparlo. Saldremos de esto. Me salvaste una vez y prometo que siempre te protegeré, pase lo que pase. Los dos se sentaron en silencio, escuchando el viento susurrando entre los árboles fuera de la ventana. En ese momento sintieron como si estuvieran de pie contra el mundo, pero al mismo tiempo sabían que su coraje y amor los ayudarían a superar cualquier obstáculo. Sarah sabía que no eran solo madre e hijo, sino un equipo inquebrantable. Había demostrado su fuerza en los momentos más peligrosos semanas después del arresto de Mark y cómo. La investigación continuó, pero aún no había noticias nuevas sobre Richard. El silencio se cernía sobre Sarah y JN como un fantasma. Aunque la policía había hecho todo lo posible para localizar a Richard, parecía haber desaparecido sin un rastro. Día tras día la sensación de tensión e inquietud se infiltraba en sus vidas. Tenían que vivir en una constante estado de vigilancia, cerrando las puertas cada vez que salían y nunca revelando su rutina diaria. Sarah comenzó a regresar al trabajo, tratando de mantener un sentido de normalidad y no dejar que el miedo controle su vida. Sabía que tenía que mantenerse fuerte no solo por ella misma, sino también por John. Cada día, Sarah intentaba crear momentos de alegría para John, desde cocinar comidas deliciosas hasta ver películas juntos y llevarlo a caminar por el
Parque cercano, sin embargo, no era difícil ver que ambos todavía llevaban la profunda preocupación por Richard. El hombre que aún no había sido atrapado una noche, mientras Sara limpiaba después de la cena, John se sentó a la mesa con los ojos puestos en su cuaderno de tareas, pero su mente parecía estar en otra parte, estaba tranquilo y reflexivo. Algo que Sara rara vez vio en su hijo, se acercó a John, se sentó y colocó suavemente su mano sobre su hombro. ¿En qué estás pensando? Sara preguntó con voz suave pero llena de. John miró preocupado a su madre, sus ojos brillaban con pensamientos que luchaba por contener. Exprésate, mamá, ¿crees que Richard regresará? La pregunta de JK atravesó el corazón de Sara. Como una aguja, su hijo había estado agobiado por el miedo durante demasiado tiempo y Sara sabía que necesitaba. Sara respiró hondo y luego habló con sinceridad. No conozco a John, pero te puedo prometer esto. Siempre estaremos preparados, ya sea que regrese o no, no dejaremos que el miedo controle nuestras vidas. Ya hemos pasado lo peor y seguiremos adelante. JN permaneció en silencio, aparentemente. Contempló las palabras de su madre, finalmente asintió levemente y dijo, solo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran cuando. No teníamos que tener miedo de nada. Sara sonrió aunque su sonrisa. Llevé un poco de tristeza. Yo también quiero eso, John, pero a veces, ¿qué pasa en la vida? Nos cambia. Lo importante es que no dejemos que el miedo ni el dolor nos controlen. Has sido más valiente de lo que esperaba y estoy muy orgulloso de ti después de esa conversación que los dos tuvimos. Ellos decidieron que, independientemente de si Richard regresaba o no, no dejarían que el miedo dominara sus vidas. Sara y John comenzó a participar en más actividades, redescubriendo la alegría en las pequeñas cosas. Se unieron a reuniones con amigos, participaron en clubes deportivos e incluso hicieron un viaje corto a un lugar que conocían. Nunca había estado antes. Esto no solo les ayudó a aliviar el estrés, sino que también fortaleció su vínculo como madre y hijo. Un día, casi 3 meses después del arresto de Mark, Sara recibió una llamada telefónica de la policía que ella había estado esperando todo este tiempo. Había atrapado a Richard. Fue encontrado escondido en una casa abandonada en las afueras de un estado vecino donde había estado viviendo escondido desde. Al escapar del coche patrulla, el equipo policial arrestó a Richard sin ninguna resistencia al oír esto. Noticia. Sara sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima y se sentó en su silla, incapaz de. Creo que finalmente había terminado. El oficial por teléfono confirmó que Richard se enfrentaría a numerosos cargos que incluyen fraude, intento de asesinato y evasión de la ley. Usted y su hijo están a salvo ahora. El oficial aseguró que le avisaremos cuando el juicio comienza, pero ya no tendrá oportunidad de hacerle daño a nadie. Sara agradeció al oficial y colgó el teléfono. Toda la casa quedó en silencio, pero esta vez era el silencio del alivio, ya no era urgencias. El silencio del miedo que los había perseguido durante meses. Sara caminó hacia la ventana mirando el cielo y respirando profundamente. Respiraba como si el cielo fuera más azul hoy, el aire más ligero y fácil. Para respirar, Sara gritó sintiendo que la alegría crecía en ella. Corazón, me di cuenta que Juan vino corriendo por las escaleras mirando a su madre con sorpresa. ¿Qué está pasando? Mamá. Sara sonrió con sus ojos brillantes de felicidad. Richard ha sido capturado, hijo. Finalmente terminó. John se quedó quieto por un momento sin decir una palabra, pero luego sonrió lentamente. ¿Se extendió por su cara realmente, mamá?, preguntó su voz llena de. John se sintió aliviado cuando vio a su madre asentir. Se apresuró a abrazarla con fuerza, como si nunca quisiera soltarla. Vamos, ahora estamos a salvo, mamá, susurró John sintiendo la felicidad que no había sentido en meses. Y John, estamos a salvo ahora, Sara respondió abrazando a su hijo. Unos meses más tarde, cuando se llevó a cabo el juicio de Richard, Sara y John estuvieron presentes para testificar. La evidencia innegable en su contra. Richard fue sentenciado a muchos años de prisión. Fue el día en que la madre y su hijo cerró oficialmente el doloroso capítulo de sus vidas y salió de la sala del tribunal con una sensación de alivio al saber que sus vidas ya no serían atormentadas por la sombra de Richard. Cuando los dos salieron de la juzgado, Sara se volvió hacia John sonriendo con orgullo. Lo logramos, John, todo quedó atrás. Ahora. JN asintió con la cabeza, sintiéndose como si hubiera completado un largo y desafiante viaje. Creo que también, mamá y yo sabemos que pase lo que pase, siempre nos tendremos la una a la otra. Sara sonrió llena de felicidad. Así es, mi hijo, siempre seremos un equipo por siempre. Madre e hijo se fueron. Juzgado, saliendo a la brillante luz del sol, sabiendo que su futuro estaría lleno de esperanza y paz después del juicio, todo parecía aliviarse para Sara y John, y poco a poco los dos volvieron a sus vidas normales, pero con
Una nueva perspectiva, una vida que ya no está llena del miedo a que Richard aceche a sus caballeros después de toda la confusión que... Decidí que era hora de abandonar la ciudad que guardaba tantos recuerdos dolorosos y empezar de nuevo en algún lugar. Un día, Sara habló con JN sobre la idea de mudarse y miró a su hijo. Esperando que esté bien con un cambio tan grande, John, creo que necesitamos una nueva. Empezar un lugar que no nos recuerde todo lo que pasó, quiero que vivamos en paz y creo que un nuevo lugar. ¿Nos traerá eso? JN pensó por un momento y luego asintió con la cabeza. Yo también lo creo. Mamá, quiero. Cosas que cambiar para no tener que recordar a Richard nunca más. Podemos empezar de nuevo y creo que lo haremos. Bueno, Sara sonrió al percibir la madurez en las palabras de su hijo. Estoy muy orgulloso de ti. John, has pasado por mucho y sé que seremos más fuertes gracias a ello. Unas semanas más tarde, los dos. Encontré una pequeña casa en un pueblo tranquilo cerca del océano. Era una hermosa casa con un pequeño jardín donde Sara y John podían cultivar flores y verduras, y comenzaron a empacar sus cosas, a limpiar y a prepararse para su nueva vida. Todo iba bien y ambos estaban entusiasmados con lo que les depararía el futuro a medida que se acercaba el día de la mudanza. Sara y JN se sentó junto en su última noche en la vieja casa y observaron la puesta de sol a través de la ventana, la vista radiante pero muy parecido a los recuerdos de su pasado. Sara recordó la hermosa recuerdos de su difunto esposo y ahora también se sentía en paz con todo lo que había pasado. Extrañaré este lugar, dijo Sara con su voz suave pero pensativa, pero yo. Creemos que estamos listos para un nuevo viaje. Necesitamos un lugar para comenzar de nuevo, no por miedo o evasión, sino para construir un mejor lugar. El futuro John se sentó tranquilamente junto a su madre mirando al cielo, no dijo nada. Mucho pero sus ojos reflejaban acuerdo y anticipación por su nueva vida. Mamá, creo que nos irá bien y estoy. Nos alegramos de tener un nuevo lugar al que llamar hogar. Sara se volvió hacia su hijo sonriendo orgullosamente. Sí, John, el hogar es donde nos tenemos el uno al otro, no donde vivimos, y construiremos un feliz año nuevo. La vida después de mudarse a la nueva ciudad, la vida de Sara y John se estabilizó lentamente y rápidamente hicieron amigos con sus vecinos y sintieron que este era realmente el lugar tranquilo que siempre habían estado buscando. Sara comenzó trabajando de forma remota y John comenzó en una nueva escuela. Rápidamente hizo amigos y se unió a muchos deportes y clubes escolares. La transición fluida de John a su nueva vida hizo que Sara se sintiera más tranquila que nunca. Cada mañana, mientras estaban sentados desayunando en el porche, el océano brillando bajo la luz del sol y el suave sonido de las olas rompiendo la distancia, John miró a su madre y sonrió. Cara ahora libre de la preocupación y la tensión que lo habían plagado durante meses. Mamá, me gusta mucho este lugar. John dijo que siento que realmente hemos superado el pasado y tenemos una nueva vida. Sara asintió sintiéndose feliz. Se extendió por su corazón. Yo también, John, este es el lugar donde podemos comenzar de nuevo, donde solo hay paz y alegría. Que ambos continuaran disfrutando de los días sencillos y tranquilos en su nuevo hogar. Todas las mañanas paseaban por la playa y todas las noches veían películas y jugaban juntos. Sara sintió que había encontrado alegría en la vida nuevamente al darse cuenta de que, sin importar lo que sucediera, su amor y vínculo continuarían. Siempre será la base de todo. La vida de Sara y John se había vuelto mucho mejor después de todo. A pesar de las dificultades, habían aprendido valiosas lecciones sobre el amor, el coraje y la capacidad de superar la adversidad. Esos desafíos los habían hecho más fuertes y ahora podían avanzar con confianza, sin miedo ni ser perseguidos por nada. Una tarde pasada, Sara se sentó afuera, en el porche, a escuchar el sonido del olas en el tranquilo aire nocturno. John se sentó cerca y leyó un libro que había crecido tanto. Mucho había pasado desde que todo había sucedido y Sara sabía lo afortunada que era de tener un hijo tan maravilloso. Lo miró con los ojos llenos de amor y orgullo. ¿Sabes que, John? Sara dijo rompiendo el silencio. Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por estar siempre ahí para mí y por siempre. Siendo tan valiente, John sonrió y dejó su libro. Y caminando para abrazar fuertemente a su madre. Te amo mucho, mamá, y te prometo que pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro bajo el cielo estrellado y el sonido del océano. Sara y John sabían que habían superado los mayores desafíos, su nueva vida había comenzado y el futuro que les esperaba prometía solo alegría, amor y paz. Pero la historia de John demostró que incluso un niño pequeño puede cambiar tu vida con coraje y determinación para ponerse de pie. Por la verdad, gracias a las acciones de John, se expuso un oscuro plan y madre e hijo finalmente pudieron encontrar la paz en su nueva vida. El mensaje importante aquí es defender lo que es correcto sin importar lo que pase.
Qué difícil es siempre el camino hacia la felicidad y la protección de los que nos rodean. Me encanta. Si esta historia te ha conmovido, asegúrate de presionar el botón de suscripción para que no te pierdas más historias inspiradoras.